Bueno, a ver, vamos a hablar sobre el primer mes de Milei y para eso estamos en comunicación ya mismo con Damián Nabot. Damián Nabot, que es subeditor de política del diario La Nación. Seguramente ustedes lo leerán y bueno, está acá para ayudarnos a hacer un balance del primer mes de Milei en el gobierno. ¿Qué tal, Nabot? Buenas tardes. Hola Claudio, ¿me escuchas Bienvenido. bien? Sí, perfecto, perfecto, te escucho bárbaro. Bueno, a ver, Gracias. recién hacía un raconto de lo que pasó en este segundo día de debate por la ley ómnibus en el Congreso, pero ahora quiero tener tu visión, que vos la tenés todo el tiempo ahí del Diario de la Nación, digamos, ¿qué te pareció este primer mes de Milei como presidente? Si vos tuvieras que justamente titular sobre este primer mes de Milei. Mira, me parece que lo que marca el mes de Milei es, en primer lugar, el sello de origen, ¿no? Que es la Argentina enfrentada a una incertidumbre prácticamente total, porque no solamente Javier Milei no tenía experiencia de gobierno, Hmm. es un dirigente disruptivo en el sistema político argentino, sino que encima llega con una fuerza nueva, armada de retazos, en algunos casos retazos que les prestaron otros partidos políticos intencionalmente, con lo cual tenés una fuerza nueva, con un dirigente sin historia política, que es consecuencia de la descomposición del sistema político argentino, de la crisis económica, del desencanto y del malestar, que una gran parte de la Argentina encuentra en Milei el catalizador para ese malestar. Pero ese catalizador te genera un marco enorme de incertidumbre, porque, por todo lo que decíamos, ¿no? Porque es una experiencia política nueva y llega y pone en práctica, pone en juego su debilidad numérica, porque esa historia reciente lo hace llegar después de una primera vuelta con un número exiguo de legisladores. Y en ese juego, Milei se presenta con un juego de alianzas que yo te diría, Claudio, que tiene y que se vislumbran en este primer mes de gobierno y en cómo armó el gabinete, con dos pactos de gobernabilidad, en principio. Un primer pacto es, en principio, Mauricio Macri, que le ofrece colaboración, pero Milei no profundiza una alianza con Macri, sino que toma un pedazo de Juntos por el Cambio referenciado más en Bullrich, ¿no? Que Sí. era parte de Juntos por el Cambio, y todo otro pedazo de Juntos por el Cambio queda descolocado. Ese pedazo que te diría que se referencia más en Larreta y en el radicalismo, más moderado. ¿Por qué digo que queda descolocado, Claudio, en este mes? Porque mi ley de entrada plantea un esquema de confrontación. ¿No? Le dice al Congreso, que es donde están estos referentes, le dice, esta es mi propuesta, primero en un DNU voluminoso que desregula gran parte de segmentos del Estado, toma otras áreas, si vos querés, accesorias, Hmm. y después un enorme proyecto de ley, la ley ómnibus, que es lo que está ahora empezando a discutir en el Congreso. Pero mi ley, al arrojar eso, en gran parte inspirado en la letra de Federico Sturzenegger, confronta al Congreso y le dice, es esto, es todo o nada, y los acusa de coimeros a los legisladores, con lo cual eso ya te plantea no un esquema de acercamiento, seducción y negociación, sino de confrontación, donde los moderados, el radicalismo, la reta, los sectores, si querés, más moderados de Juntos por el Cambio, quedan en medio de esa nueva polarización que propone el gobierno. Queda más cómodo el kirchnerismo, porque encuentra rápidamente su lugar de oposición prácticamente total, ¿no? Yo diría que el kirchnerismo está más cómodo, Kicillof apareciendo como el antagonista para esta nueva etapa, y quedan descolocados esos sectores medios, sin los cuales Milei no puede aprobar el paquete de leyes. Y Ajá. en paralelo pone en juego sus primeros pasos económicos, con una fuerte evaluación,
y una fuerte desregulación de precios que tiene un impacto directo en la inflación. Con lo cual se desató una cuenta regresiva. Yo creo que está todo el poder mirando esa cuenta regresiva. Esa cuenta regresiva que es inflación por un lado y tolerancia social, ¿no? Claro, la cuenta regresiva es ver, vos qué decís, que la oposición, el peronismo, empezando por el peronismo, a ver, no sé, vos decime Juntos por el Cambio, vos qué decís, que están mirando qué de Milei, cómo las medidas, cómo impactan socialmente. Pues yo lo que veo es que la oposición, empezando por el kirchnerismo, tenés a Cristina callada, a Massa callado, a Alberto Fernández abriendo cuentas bancarias en el exterior, digamos. No veo a diferencia de lo que pasó con el arranque de Macri, no veo una oposición que le esté poniendo pierna fuerte a Milei. ¿Eso vos qué es? ¿Qué ves de eso? ¿Que es una especulación de ver cómo le va? ¿Esa es la cuenta regresiva? Sí, el peronismo está jugando a la apuesta del peronismo es que Milei se desgaste solo. No aparecer ellos empujándolo. El peronismo, decís. Sí. Y ahí en el peronismo vas a tener varios cortes, que después habrá que ver cómo se rearma. Tenés por un lado el kirchnerismo, agrupado en la provincia de Buenos Aires. Tenés a los gobernadores. Todo está articulado, mucho más de lo que se cree. Hay grupos de chats, hay conversaciones. No, contame eso. Que responde un mismo líder. ¿Grupos de chats de quién? ¿Conversaciones de quiénes? No te digo, a ver, para tener una idea, porque digamos, todos nosotros que estamos por afuera y la gente que nos está viendo, escuchando, que está por afuera de la política, quiere saber esto, un poco los entretelones. A ver cómo coordinado, cómo grupos de chat. A ver, metete ahí. Todos los gobernadores hablan constantemente. Ajá. En esa discusión están hasta dónde apoyan con votos o no, cómo van a resolver la caída de los fondos coparticipables, cuál es la postura frente a Milei. Hay una gran coordinación de los gobernadores, aunque no se note, pero existe. A Kicillof le gustaría ser un poco el primus inter pares de eso, todavía no está consolidado. Viste que Kicillof hasta ahora estaba más cómodo en su universo de colaboradores más que en salir a jugar la pelea nacional. Ahora está dando los primeros inicios de esa pelea. Pero todo eso responde a la cuenta regresiva. Y me parece que la cuenta regresiva tiene dos indicadores. Uno es la inflación. Es decir, acá hay dos escenarios. Un escenario es si Milei consigue empezar a generar expectativas para marzo, abril, mayo, que la economía argentina puede solucionarse, puede encontrar un sendero de estabilización. Porque si no lo encuentra, vas a una dinámica de crisis insospechada. Entonces, primer cuenta regresiva, ¿no? Es esa, la que todos están mirando. Porque no va a ser la misma fortaleza de Milei. Si empieza a bajar la inflación, si a medida de año, si no tiene que volver a devaluar fuertemente, si las cuentas se empiezan a cerrar, ese es un Milei más fuerte. Otro Milei es si la inflación no baja, si este primer intento de Caputo no da resultado, si la inflación te come la devaluación, si el tipo de cambio se aprecia más o menos. Todo esto te va a demostrar fortaleza y debilidad de Milei de acá a marzo, abril. No falta mucho. Vos me decías, pero yo no veo la conflictividad. Bueno, acá hay que tener dos factores. Primero, va un mes de gobierno. Y te decía, el peronismo está especulando a no aparecer él como el que empuja a Milei. Una apuesta es, si no le va bien, se debería de gastar solo. En la otra cuenta regresiva es la tolerancia social. La tolerancia social. Milei mantiene un alto nivel de apoyo, pero en un primer mes ha caído, no es el mismo nivel de apoyo que tenía apenas asumió. ¿De qué va a depender ese apoyo? Bueno, la clase media cuando vuelva de las vacaciones, a donde se haya podido ir, cuando tenga que pagar la prepaga, cuando tenga que pagar el colegio privado, marzo. ver que sus números no cierran. ¿Cuánto más va a sostenerse esa tolerancia social frente a un gobierno que dice, si yo no hago esto iba a ser mucho peor? Hasta ahora sus votantes le dan ese crédito.
Pero, por supuesto, esa es la otra cuenta regresiva que el poder está mirando. Uno es el resultado de su política económica, la política Caputo. Otra es la tolerancia social. Y el peronismo se va a montar sobre eso también, por supuesto. Vas a tener mucho más conflicto en la calle también cuando se active el paro de la CGT, cuando los piqueteros intenten retomar la iniciativa, pero eso va a ser febrero o marzo. ¿Y a Juntos por el Cambio cómo lo ves? ¿Lo ves queriendo colaborar, o sea, colaborativo? No sé, digo, como era Massa, con Macri, apenas asumió Macri, fue a Davos, ahora aquel Massa que se parecía, Macri lo presentaba como posiblemente la referencia del nuevo peronismo, nada de eso ocurrió. Pero hoy a Juntos por el Cambio, ¿cómo lo ves? Las distintas facciones de Juntos por el Cambio, ¿no? Bueno, ahí te diría que hay dos universos. Uno es Macri. Macri también ve dificultades en el gobierno. Su apuesta gira más en torno a si le va mal a Milei con los suyos, yo voy a poder garantizar la gobernabilidad, pero él va a tener que darme los espacios de poder y decisión que no me quiso dar al inicio del gobierno. Eso es Macri. Sí. Y lo que rodea a Macri. El otro sector, yo diría radicalismo, Larreta, incluso sectores del peronismo más moderados, están en la misma evaluación de, bueno, ¿cómo va a resultar esto? Y es lo que tiene más dificultades, ¿no? Para encontrar un lugar en la nueva polarización. No quieren aparecer tampoco poniéndole obstáculos, pero no encuentran interlocutores con el gobierno. ¿No encuentran qué? Interlocutores, ¿sí? Exactamente. Es un gobierno que mostró dificultades para el diálogo político. Por un lado, porque hay una mesa chica. Esa mesa chica hoy es el presidente, Karina Milei, Santiago Caputo y el jefe de gabinete, Pose. Sí. Ese es el corazón del gobierno, ese es el núcleo de la toma de decisiones. Ese núcleo de decisiones apuesta a la dureza, a decir, necesitamos este cambio, este paquete, aprobarlo enteramente, con los mínimos cambios posibles, sin negociar con la casta, porque si no, esto no funciona. Hay una ala más política, que la expresa Guillermo Francos, ministro del Interior, ¿no? Que la expresa, si querés, Adrián Menem, que es el que tiene que dar la cara negociando en la Cámara de Diputados. Lule Menem, su primo, que fue incorporado como negociador. Ese ala más moderada le dice, denos cartas para negociar porque los votos no los tenemos. Así no pasa esto. Claro. Esa es una tensión fuerte en el interior del gobierno. Es una tensión ya de nacimiento. Y viendo lo que está pasando ayer, hoy en el Congreso que estuvo Francos, la pregunta simple es, ¿quién va ganando? ¿Vos le ves intención al gobierno efectivamente de que va a negociar? Viste que ayer yo leía que Milei estaría dispuesto a negociar aunque el 70% de esta ley ómnibus le quede. Francos hoy hizo, por un lado dijo, yo hablo todos los días con los gobernadores, por otro lado hizo un chiste diciendo, bueno, se ve que nuestro plan no tiene mucho consenso, que lo aplaudieron, se rieron, incluso el bloque kirchnerista. ¿Vos ves hoy que habrá una negociación para que la ley ómnibus salga, para que el DNU no caiga? Porque Pablo Moyano hoy dijo el objetivo que es voltear al DNU y que la ley ómnibus no salga. ¿Qué se perfila? El gobierno puede aprobar la ley ómnibus con ese centenar de votos moderados que reúne el peronismo que dialoga, por ejemplo, Pichetto y compañía, Randazzo, el radicalismo, el larretismo, los sectores más moderados Juntos por el Cambio, pero para eso tiene que negociar inevitablemente. Esos sectores no le van a aprobar la ley ómnibus a libro cerrado, es imposible.
Y la ley ómnibus tiene 3 grandes objeciones que van a tener que modificar si quieren conseguir los votos. Una es jubilaciones. No hay acuerdo para darle la herramienta de que el Ejecutivo decida a su manera y en sus tiempos la movilidad jubilatoria. El otro es precisar privatizaciones. En la ley te dice, hay un listado de 40 empresas, 49 empresas, dame el poder que yo las voy a privatizar y después te digo qué pasa. Eso también está sujeto a negociación. Y lo otro, que ya ayer hubo una muestra concreta de que están dispuestos a cortarlo, son las facultades especiales. Es decir, este gobierno le dijo, dame todas estas facultades especiales que le corresponden al Congreso por 2 años, prorrogable a 4. Con lo cual eso le permitiría a Milei en todo su mandato prácticamente no tener que ir recurrir al Congreso. Eso tampoco va a salir así al libro cerrado, porque los votos no están. Ya ayer el secretario de Energía dijo, bueno, los 4 años puede ser 2, es decir, 1 prorrogable a 1 más, ¿no? La emergencia. Eso ya la acota a la mitad. Claro. Eso te da muestra de pragmatismo con cierta lógica. Ahora, la firma final de ese acuerdo la tiene que poner Milei. Veremos qué pasa. Sí, sí. Y me quedó flotando algo que vos me decías. Cristina está en silencio, Massa está en silencio. Nada de esos silencios son casuales. En primer lugar, por lo que decíamos antes, ni Massa ni Cristina quieren aparecer siendo ellos los que empujan a la crisis. El otro tema es que Cristina y Sergio Massa tienen diálogo con este gobierno. Te diría que es uno de los secretos mejor guardados. Tienen diálogo con este gobierno, más allá de toda la pirotecnia verbal o discursiva. Hay diálogo y el negociador es Juan Manuel Olmos, es un interlocutor de Cristina Kirchner, con Milei. Y Sergio Massa tiene diálogo con Karina Milei. Sergio Massa se garantizó que en la aduana hubiera continuidad. Uno de los núcleos más sospechados de corrupción de la gestión de Sergio Massa. Y se garantizó que ahí no hubiera nadie revisando las cuentas, porque dejó a la segunda de su funcionario de confianza, de Michel. Sergio Massa se garantizó que este gobierno dejara continuidad en AISA, la compañía que manejaba su esposa, donde también había sospechas y denuncias. El kirchnerismo se garantizó que hubiera continuidad en la AFIP, con otro funcionario de confianza de ese núcleo. Con lo cual, si eso no es un acuerdo, no sé qué es. Claro, y en minería también se quedó Rollón, ¿no? Exactamente. Ahora, si eso no es un acuerdo, kirchnerismo, masismo con Milei, no, es un acuerdo. No tiene otra forma de llamarlo. La contraparte de ese acuerdo son las declaraciones de Barra diciendo nosotros nos vamos a revisar, no vamos a perseguir, no vamos a denunciar. La contraparte de ese acuerdo es Milei cuando asume y dice acá no va a haber revancha, no va a haber investigaciones. No va a haber persecución, dijo Milei hace un mes. Exactamente. Esa es la gran diferencia. Después de reírse con Cristina, ¿no? Exactamente. Vos fíjate que Cristina tenía más sintonía en ese escenario de traspaso de poder con Milei que con Alberto Fernández. Claro. Y es la gran diferencia con el gobierno de Mauricio Macri. Ahora, Milei está convencido que eso le va a garantizar el apoyo del peronismo. Tal vez tiene razón, yo tengo mis grandes dudas. Sí. A mí me llamó me dicen que se me escucho medio bajo, justo tuve que cambiar el artefacto con el que estoy hoy, tal vez por eso le pido disculpas. Voy a hablar un poco a los gritos, Nabot. Escuchá, no, me llamó la atención algo que ocurrió en las últimas horas y es Milei peleándose con una periodista que dio a conocer una información sobre los perros de Milei. Lo único que dijo la periodista es que le habían contado que los perros de Milei estaban en Olivos. El propio presidente lo desmintió, pero a mí me llamó la atención la agresividad que mostró Milei, que en 2 oportunidades salió, e incluso reposteando en Twitter, digamos,
algunos posteos de otras personas con mucha agresión hacia esa periodista que dijo, a mí una fuente oficial me dice que, bueno, los perros ya están en Olivos. O sea que es un hecho para cualquiera de nosotros banal, porque no dijo, Milei no va a llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario, ni Milei va a tomar una medida que le va a impedir a los argentinos agarrar los dólares en los bancos. Habló de los perros de Milei. Entonces, ¿qué es, digamos, cómo este hecho que a mí me llama la atención, te traslado la pregunta es, ¿qué es Milei, digamos, en este mes? ¿Qué Milei deja ver? Un tipo que justamente es flexible para negociar esto en el Congreso, que es un Milei irascible, porque de un hecho banal lo transforma en un hecho político. De hecho, salieron las organizaciones de los periodistas a decir, porque es la segunda vez que apareció ya algo tan agresivo. ¿Qué es Milei? ¿Cómo es Milei? ¿Qué dejó ver en este mes? Sí, sin duda hay una dificultad para la frustración, ¿no? Y creo que eso te abre un interrogante enorme psicológico en torno a la figura de Javier Milei, que los argentinos lo vamos a ir descubriendo juntos, porque hasta ahora Milei actúa como candidato, actúa como panelista, donde también tuvo expresiones de, si querés, dificultades para aceptar el disenso, ¿no? Y en ese sentido, al gobernar, te abre una pregunta mucho más profunda, que es, ¿cuál va a ser Milei frente a la frustración si aparece? Es decir, es posible que la primera frustración sea no va a salir todo el paquete de leyes como fue enviado. Es posible que la inflación o las medidas económicas tengan una segunda frustración. Inevitablemente, el arte de gobernar te enfrenta a frustraciones. Entonces, ese Milei frente a la frustración, ¿cómo lo procesa psicológicamente? Yo creo que hoy también es un interrogante en términos políticos, para el cual esta reacción no es positiva. No es positiva, porque ya no es el Milei panelista que podía discutir con otro panelista. Es un jefe de Estado a cargo del aparato de Estado. La relación de poder es muy desigual con un periodista, con un ciudadano más, ¿no? Y la reacción fue autoritaria y desproporcionada frente a una noticia mínima, como decías. Con lo cual, suma un interrogante, una duda, una inquietud pesada con alguien que hoy está a cargo del gobierno y que va a enfrentar en un contexto de una enorme crisis dificultades y posibles frustraciones, ¿no? Yo creo que eso lo vamos a descubrir juntos, por ese límite. Claro, claro. Esto que estamos viendo en el Congreso, vos lo ves como un verdadero test sobre Milei, no sobre el gobierno, que me parece que sí, digamos, esto remite al comienzo del gobierno de Alfonsín. Te acordarás vos cuando se hablaba de los cambios de la ley sindical, y Alfonsín no lo logró pasar por el Senado, marcó su gobierno ese rechazo. Acá hay que ver, estamos hablando de que el gobierno está tratando, o parte del gobierno está en esto de hasta dónde flexibiliza esta ley ómnibus. Es un test para el gobierno de Milei, pero para él personalmente, ¿vos creés que esta ley, no sé, la suba del dólar, dónde ves que a Milei más digo, fuera del canil y los perros y la noticia que daba nuestra colega Silvia Mercado, ¿dónde lo ves más sensible a Milei? ¿Dónde está el test que tendrá que afrontar personalmente? No, es un examen enorme, porque no solamente pone en juego su primera medida de gobierno más fuerte, más ambiciosa, sino que pone en juego su capacidad de negociación, su convivencia con el sistema político en términos generales, ¿no? Claro. Y su capacidad de flexibilización y de llegar a un objetivo pragmáticamente, sabiendo sus debilidades. Es un test en todo sentido que en febrero nos va a mostrar el resultado, tanto lo que se haya conseguido en el Congreso como lo que haya conseguido en términos de resultado.
¿Por Va a qué ser la decís febrero? convivencia, perdón, la convivencia de Ah, conflictividad social en la calle con dificultades económicas, que es lo que vamos a ver en claro. marzo. Efectivamente, muy bien, está bien, está bien. No, no, te interrumpía, perdón, porque yo te preguntaba por qué febrero. Imagino que porque hasta fin de mes tiene las extraordinarias para votar esto y que por ahora dijeron que no iban a extender, digo, las extraordinarias. O sea, el gobierno quiere que de acá hasta fin de mes le aprueben la ley y no le rechacen el DNU. Básicamente es eso. Exactamente. Es el plazo que se puso el gobierno. El Sí, gobierno podría extender las extraordinarias, por supuesto está jugando con los plazos, a apurar al Congreso y no dilatar de entrada para mantener los ritmos, ¿no? Por eso claro. hoy tenemos exposiciones desde la mañana hasta las 8 de la noche en la Cámara de Diputados. Esa maratón te muestra el interés por acelerar los tiempos. Sí, sí, sí. Y Pero además bueno, es sí, una prueba de poder, porque todos los espectadores están mirando la capacidad, digo, el poder es la capacidad de transformar, ¿no? De vos plantear un objetivo político, cumplirlo. Por eso esto es una prueba de poder para el gobierno. Y según cómo le vaya, va a mostrar también su músculo político, que impacta directamente en la economía, porque los sectores económicos también te miden, ¿no? Te dicen, bueno, tenés poder para esto, tenés poder para mantener el dólar, tenés poder para pulsear con los mercados, tenés poder o no para mantener también tus objetivos económicos. sí, sí, sí. Está bien lo que decís. No, hoy va a tener hoy el gobierno dejó trascender que va a anunciar una especie de acuerdo con el fondo. Por la información que acá teníamos, habíamos hablado con Héctor Torres, que fue representante de Argentina en el FMI. eh, Básicamente va a ser la aprobación de un pedido de perdón del waiver por el incumplimiento, pero del gobierno anterior, no de Milei. Va a haber una especie de guiño a, al gobierno para que no trastabille, con lo cual, bueno, esto también políticamente me parece que va a jugar. Nabot, no te entretengo más, tenés mucho laburo ahí en el Diario de la Nación, así que muchas gracias por este contacto, por analizar el balance inicial, ¿no? Del primer mes, digo, vivimos a lo loco en este país, porque justamente un mes con mucha tensión, ¿no? Un mes Como que no pareció podía un ser de año, otra ¿no? manera. Sí, sí, como no podía ser de otra manera. Gracias, Nabot, hasta la Un próxima. abrazo, un gusto. Hasta luego. Ahí estaba Damián Nabot, periodista, subeditor de política del diario La Nación, contándonos, haciendo un balance político sobre lo que fue este primer mes de Milei. Me parece interesante.